Muy buenos días, que el Señor te bendiga en este día, que se abran los cielos a favor tuyo, que la gloria de Jehová descienda sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todas las áreas de tu vida, y que seas un varón, una mujer totalmente bendecido, y que este día lo termines en una victoria total. En esta oportunidad, Dios me permite compartir contigo el libro de Reyes, y estamos iniciando con el primer capítulo, pero antes quiero decirte, y agradezco a Dios por compartirte esto, que los Reyes, el libro de los Reyes fue escrito más o menos en un periodo de 500 años, que no estaba dividido en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Eso lo dividieron los historiadores y los teólogos para su mayor y mejor comprensión. ¿Ok? Entonces, en esta oportunidad nos toca compartir Primera de Reyes capítulo 1, y vamos a hacerlo de una manera en la que tú también puedas participar allí donde tú estás, en tu casita. Coge la Biblia, coge un cuaderno y ubica Primera de Reyes capítulo 1. ¿Ok? Entonces vamos a ir explicando estos 53 versículos, si más no me equivoco. ¿Ok? Comienza diciendo que el rey David estaba ya bastante viejo, dice, y avanzado en días. Ok, estaba ya anciano. Se calcula que más o menos tenía 70 años, ¿no? Aunque a mí me pareciera que por lo que describe aquí fuera más. Y dice la palabra del Señor que tenía afectada su salud. A él ya no se le veía caminando por los pasillos ni tomando sol en el patio del palacio, sino que estaba ya metido en su habitación y luchaba con el hecho. A mí me parece que la presión arterial de David la tenía muy baja, y bueno, sabemos que los que tenemos la presión arterial baja, se corre el riesgo tal vez de tener un paro, ¿no? Que el corazón pueda dejar de latir, y es algo que constantemente se tiene que estar tal vez medicando, en atención continua, ¿no? Entonces dice que aquí el rey David le cubrían con todas las ropas, le ponían todas las frazadas, pero él no podía calentarse. Siempre sus manos, su cuerpo estaba helado, ¿no? Totalmente helado, y había pues el riesgo de que ya no tenga pulso. Entonces, por una recomendación médica, dicen los historiadores, aquí dice: le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y estará en calor mi señor el rey, ¿no? Entonces, aquí se pusieron en un plan de búsqueda, ¿no? Por todo el territorio de Israel, buscaron una joven hermosa. Tenía que tener ciertos requisitos, tenía que ser virgen, y la hallaron, y su nombre se llamaba Abisag, sunamita. Era sunamita, y la trajeron al rey. Ahora, la presencia de esta mujer, Abisag, al cuidado exclusivo de la salud del rey, no tenía nada que ver con la parte sentimental, ni sensual, ni sexual. Eso quiere decir de que ella no venía a ser una concubina más de David, para nada, ni tampoco a compartir la cama del rey David para tener una intimidad. Eso es totalmente falso, porque en el versículo 4 dice: pero el rey nunca la conoció. Es decir, nunca tuvieron una intimidad sexual, no. La presencia de Abisag en la cámara del rey, o en la habitación del rey, era exclusivamente para el cuidado de la salud. Ahora, en esto hay una explicación científica y médica. Cuando hay una persona que está padeciendo de alguna enfermedad, como en este caso el rey tenía pues la presión arterial muy baja, al estar en contacto del calor humano de otra persona, había pues una mejoría bastante notable, ¿no? Inclusive hoy en día vemos que los médicos ven que el bebé está muriendo. Al bebé recién nacido lo traen al pecho de la madre, y al momento pues suele suceder de que el bebé comienza a mejorar, comienza a recobrar vida de lo que ya estaba al borde de la muerte, ¿no? Por eso, como yo les manifestaba,
Aquí esto también tiene una recomendación médica y obviamente aquí había una recomendación médica, ¿ok? Entonces, de esa parte queremos aclarar eso. Y luego ahora entra en personaje uno de los hijos de David, ¿no? El devocional anterior que me tocó dar, también hablábamos de Absalón, ahora vamos a hablar de Adonías, ¿no? Y nuevamente tengo que tocar el tema, pues, de que David nunca impartió una educación correcta a sus hijos, les dejó hacer todo lo que ellos querían, y Adonías era uno de ellos, ¿no? Su papá David nunca lo corrigió, nunca le llamó la atención, nunca le dijo, no estás castigado porque hiciste esto, mira, te voy a quitar esto porque no lo mereces tener, ¿no? Dice la Biblia que él fue bastante indulgente con sus hijos y también con Adonías, ¿no? Nunca los corrigió, si hacían algo malo, tal vez se manejaba o él manejaba el concepto de que, ay, no, pobrecito, ¿no? Sí, se está portando mal, pero déjalo, pues no, ya le pasará. No, hay cosas que nunca podemos dejar pasar por alto. La indisciplina, la falta de, ¿cómo les podría explicar, no? La falta de una conducta adecuada tiene que ser corregida en su momento. Ahora, tal vez David tenía un sentimiento de culpabilidad, y muchas veces los papás tenemos un sentimiento de culpabilidad y eso nos quita la autoridad, ¿no? Para nosotros decirle en libertad, te estás portando mal. Si hay una mamá que toma, que se pierde en el alcohol, en la droga, decirle a su hijo, no tomes, no te drogues, suena un poco contradictorio, ¿verdad? Porque sabemos que con el ejemplo nosotros enseñamos a nuestros hijos, y David no fue tampoco el mejor ejemplo de padre. Entonces, pero lo que sabemos es que cuando Dios interviene en una familia, nos quita pues ese sentimiento de culpa, el saber que nosotros también nos equivocamos, yo me arrepiento, pido perdón y voy a cambiar y te voy a corregir con la autoridad, tal vez no que la gané por mis buenas obras, pero sí la autoridad que Dios me ha dado, porque Dios ha entregado autoridad a los padres para poder corregirlos, para poder guiarlos. Es más, dice la Biblia, el padre que no corrige al hijo, no lo ama. Entonces aquí Adonías pues no fue un hijo corregido por su padre, tenía y a tal punto que llegó a creer que todo lo podía tener en la vida. Todo. Si él quería ser rey, tenía que ser rey. No importaba lo que hacía, pero tenía que ser rey, ¿no? Tenía un orgullo muy alto. Y hay aquella frase que dice, el fin justifica los medios, ¿no? Pero la palabra del Señor no dice eso, ¿ok? Ahora, aquí hay algo importante, mira. En el libro de Lucas capítulo 14, versículo 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabes? Es bueno que la gente hable bien de ti, sí es bueno que si tú llegas a tener un mérito que sea viniendo a tu vida, porque te esforzaste y Dios te permite tener eso. Eso es bueno. Pero lo malo es cuando tú quieres enaltecerte tú solo, ¿verdad? Tal vez nadie dice nada y tú solo quieres enaltecerte, tú solo quieres porque tal vez tienes un concepto mayor de lo que normalmente deberías tener y te enalteces tanto que te crees lo máximo y miras a todos por debajo. Y a eso se refiere la Biblia, el que se enaltece tanto, dice, Dios lo va a humillar, ¿no? Y el que se humilla, Dios lo va a enaltecer. Siempre es bueno tener humildad en nuestro corazón en todo lo que hagamos, demostrar nuestra humildad. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Bien, entonces Adonías tenía esta característica. ¿Y por qué vamos a certificar lo que decimos? En el versículo 6 dice que sus padres, su papá en todos los días de su vida nunca le dijo por qué haces así. O sea, nunca le reclamó, nunca lo disciplinó, nunca le dijo por qué te estás portando mal, nunca, dice. Además, era muy hermoso. Además, dice, ¿no? Aparte de toda la malcrianza de su papá, que lo hizo sentir Superman, era de hermoso parecer. Y bueno, era el cuarto hijo, ¿ok? Era el cuarto hijo el que le seguía a Absalón. Absalón ya estaba muerto. Y lamentablemente tenía características muy parecidas a Absalón, ¿ok? Y no solo eso, sino que aquí quiero darte un dato. Según las leyes judaicas,
eh, el reinado le tendría que corresponder a él, porque Absalón estaba muerto y el siguiente era Adonías. Adonías tenía que ser el rey. Pero eso era lo que la ley puede decir, eso era lo que la cultura podía decir, ese era el plan, ¿verdad?, de Adonías, pero no era el plan de Dios. Yo quiero decirte algo, muchas veces las leyes pueden cerrarse, muchas cosas pueden estar tal vez en contra tuya, ok, haciendo un paréntesis, pero siempre es bueno que dobles tus rodillas y consultes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Si tú doblas tus rodillas, aún las leyes pueden ser quebradas, porque Dios lo va a hacer por causa de tu oración. El orar es tan poderoso, de verdad. Bueno, es un pequeño paréntesis, porque aquí según la ley le correspondía a Adonías, pero algo sucede. Vamos a continuar, ¿ok? Entonces aquí Adonías quiso enaltecerse y dijo, bueno, a mí me corresponde ser rey, pero como yo no tengo respeto a mi papá, y es más, creo que mi papá por ahí, yo me he dado cuenta que lo prefiere a Salomón y quiere que Salomón sea rey, yo no le voy a decir nada a él. Porque lo correcto sería que él vaya donde su papá y le diga, ¿sabes qué, papá? Esto a mí me corresponde ser rey, ¿no? Entonces, por favor, te pido que me entregues el trono de Israel. Pero él sabía muy bien que eso no le iba a resultar. No respetaba a su papá. Entonces comienza a idear un plan, ¿no? Muchas veces creemos que nuestro plan nos va a funcionar, ¿no? Y Adonías pues creía que su plan le iba a funcionar. Entonces se busca, ¿sabes a quiénes? A los principales funcionarios de Israel. Se busca al comandante general de las fuerzas del ejército de Israel, que era Joab, ¿ok? Se busca al sacerdote principal de Israel, que se llama Abiatar, y forma su equipo, ¿no? Y le dicen, ¿sabe qué? Yo voy a ser el próximo rey. Así es que yo quiero que ustedes puedan formar un ejército muy grande, porque yo voy a ser el próximo rey. Por mis venas hay sangre real, me corresponde. Entonces, dice la Biblia que él forma ese ejército, forma su equipo, ¿no? Crea un marketing, porque pone 50 soldados adelante del que comienzan a correr y a publicar por todo lado, el rey nuevo de Israel, Adonías, viva al rey, Adonías, por todo lado, ¿no? Marketing, propaganda, ¿verdad? Y la gente al mirar pues decía, wow, sí, Joab era el comandante principal de Israel. Lejos de ir donde David y decirle, David, mira, tu hijo está haciendo esto, va y se confabula con Adonías. La Biblia dice, maldito el que confía en el hombre. Era su gente de confianza aparentemente de David. Joab era su gente de confianza de David. Y mira cómo resulta la gente de confianza. Entonces, ¿sabes una cosa? Lo increíble de esto es que aquí Joab estaba viendo también su conveniencia, ¿no? Yo quiero seguir siendo el comandante y yo creo que Adonías va a ser el próximo rey, yo le voy a apoyar, ¿no? Entonces, pero no todo Israel apoyó a Adonías, ojo. Hubieron gente que demostró su lealtad. Por ejemplo, el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, ¿ok? Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Entonces, este grupo de personas, donde estaba Sadoc, Benaía y el profeta Natán, y las otras personas, no fueron con Adonías. Dijeron, nosotros no, porque lo que está haciendo Adonías está chueco. Así es que nosotros no vamos a continuar con eso. Entonces, como que hubo dos bandos. Pero aquí resulta algo muy importante. Adonías dijo, voy a hacer un gran almuerzo, un banquete. Dice que sacrificaron muchos animales, hicieron chuletada, parrillada, truchada, cevichada, hicieron de todo. Invitaron a toda la gente, vengan, vamos a almorzar a la casa del futuro rey de Israel. Hoy se tiene que proclamar rey.
Y dice, están comiendo de lo mejor, estaban en su mejor banquete. Y aquí, donde nosotros creemos que ya estamos logrando algo en nuestros planes, aquí Dios, mira, de Dios no nos podemos ocultar. Nada podemos esconderle a Dios. Dios mira todo este plan, interviene. Y ahí aparece el profeta Natán, ¿no? Este profeta era un profeta, no el principal de Israel, pero que en un momento corrigió a David cuando David se metió con Betsabé y asesinó a su esposo, ¿verdad? Él le corrigió y le dijo, te portaste mal. Ahora Natán aparece por segunda vez y le dice a la mamá de Salomón, Betsabé, le dice Betsabé, tienes que ir a hablar con mucha urgencia donde el rey. Tienes que decirle que literalmente Adonías está haciendo una confabulación para proclamarse rey, para autoproclamarse rey. Entonces tienes que decirle, porque si tú no le dices a David, no entras a su cámara real y no le cuentas, lo próximo que va a suceder es que Adonías va a ser rey y los va a mandar a asesinar, porque Adonías tenía las mismas características que Absalón. Es más, su estrategia, si tú lees los capítulos anteriores, te vas a dar cuenta que la misma estrategia, hace su estrategia de marketing, busca gente principal de Israel y forma su equipo, forma su partido político, por así decirlo, ¿no? Entonces Natán le dice, ve Betsabé, ve y conversa con el rey, cuéntale lo que está pasando. Entonces Betsabé va y se acerca a la habitación de David y le dice, mira, acuérdate, David, con mucho respeto vengo a decirte que esto está sucediendo en Israel. Tú no te has dado cuenta, o tú has dado la orden para que para que tu hijo, aquí está, perdón, estamos un poquito con la garganta, aquí está, ya, para que tu hijo Adonías sea rey. ¿Quieres que tu hijo Adonías sea rey? Y yo vengo a decirte lo que él está haciendo. Se va a autoproclamar rey y me va a mandar matar a mí y a mi hijo Salomón. Y te lo digo porque hace muchos años tú dijiste que el próximo heredero al trono, el próximo rey tenía que ser Salomón, mi hijo, y no Adonías. Entonces David se entera, escucha y manda que entre Natán. Y Natán ingresa y le confirma la información que le está dando Betsabé. Y le dice, David, no te preocupes, Betsabé, yo voy a proclamar a tu hijo Salomón como el rey, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? La voluntad del hombre, los planes del hombre se van a ir abajo y la voluntad de Dios va a prevalecer por encima de la voluntad del hombre, por encima de los planes del hombre, aunque estos planes estén bien elaborados, bien hechos, pero la palabra de Dios dice que nadie puede contra la mano de Dios. ¿Entiendes? Puedes elaborar algo perfecto, pero si Dios interviene, puede, por más perfecto que sea ese plan, lo va a tirar abajo y va a establecer su plan perfecto, ¿ok? Sobre nuestras vidas. Entonces, ahí usa ciertas estrategias, ¿no? Primero, David dice, vayan a un lugar que era el lugar de la unción, ¿no? Había como un manantial en ese lugar. Y yo quiero que allí ustedes convoquen a la gente, ¿no? Le dice a Natán, convoca a la gente y vayan a ese lugar y que todos vayan. Ahí va a ir mi hijo Salomón. Pero no va a ir caminando, que vaya con una mula, dice, ¿no? La mula era un animal carísimo en su adquisición, y no solamente en eso, sino que era montado solo por reyes. Y de todas las mulas, la mula más espectacular, de la mejor raza, la tenía David, y dice que permite que Salomón se monte en esa mula y vaya a ese lugar, el lugar de la unción. Entonces,
ahí todos comienzan a hacer una gran fiesta, porque lo que es de la voluntad de Dios va a traer respaldo de Dios. Entonces, ¿sabes? Un ratito, permíteme. Ok, la palabra del Señor dice que cuando llegan a ese lugar, sucede que todo el pueblo está de fiesta y hacen una tremenda bulla. Y dice, y también que vaya Natán que lo unja. Y el sacerdote Abiatar también, para que también lo unja, ¿no? Que vayan y que lo unjan. Entonces, llegan a ese lugar, suenan los tambores, dice, a tal punto hacen tanto escándalo, tan escandaloso ese ungimiento a Salomón que la tierra tiembla. Y por otro lado, vamos a ver el almuerzo, el banquete donde está su otro hijo de Salomón, ¿verdad? El hijo que quería autoproclamarse el rey, Adonías. Están ya casi terminando el almuerzo y escuchan un alboroto por ahí. ¿Por qué tanta bulla? Dice, a ver, y le manda a uno de sus siervos, Jonatán, y le dice, ve y fíjate, ¿qué está pasando en Israel? ¿Por qué tanta bulla? Entonces, va y se da cuenta de lo que está pasando. Vuelve Jonatán y le dice a Adonías, tengo que darte una mala noticia. En este momento, Salomón se ha montado en la mula real. David lo ha ordenado que a él lo proclamen rey. Está con el sacerdote Natán. Lo están proclamando el rey. Y ya nada puedes hacer. Él está siendo proclamado como rey. Entonces, vamos a continuar aquí. Un ratito. Ok. Entonces, sucede que en ese momento, ese almuerzo donde están felices, se viene abajo. Salen todos para aquí, salen para allá, todos desaparecen. ¿Por qué? ¿Por qué todos huyen? ¿Por qué todos se escapan del almuerzo? Lo dejan a Adonías solo con Joab y la gente que estaba ahí. ¿Por qué? Porque iban a ser culpados de ser rebeldes, de hacer una revolución, de ser los terroristas de Israel. Entonces, todos desaparecen, nadie quería tener problemas con la ley. Y en ese momento, sucede algo, ¿no? Adonías, aquel hombre tan orgulloso que estaba seguro que iba a ser rey, ahora huye y como no encuentra ningún lugar seguro en Israel, se mete al templo, la carpa donde estaba el templo, y se coge de los cuernos del tabernáculo, de los cuernos donde estaba la presencia de Dios. Ahí se coge. Había una ley donde decía que aquel lugar podía ser el lugar de refugio, pero no para los culpables, sino para alguien que lo estaban incriminando de algo que no había hecho. Y si llegaba a ese lugar y se cogía del cuerno, no lo podían matar, primero tenían que juzgarlo. Entonces él va a ese lugar y se coge de los cuernos y dice, aquí no me van a poder matar. Yo me arrepiento de lo que he hecho, pido perdón y no quiero que me maten. Entonces, el asunto es que Salomón se entera de toda esta conspiración y Salomón podía haberlo matado porque hizo una conspiración, hizo algo oscuro a espaldas de su papá, de David. Y entonces dice la Biblia que lo sacan de ese lugar santísimo, del lugar donde estaba el tabernáculo, donde estaba cogido del arca, donde estaba cogido de los cuernos, y lo sacan y lo llevan a su presencia. Y Salomón dice, si tú intentas hacer algo ilegal, vas a morir. Hasta aquí yo te perdono la vida. Vete a tu casa. Y se salvó Adonías. Imagínate, ¿por qué se arrepintió? No continuó con esa rebeldía, con ese ejército rebelde, ¿no? Sino que se tiró para atrás. Entonces te das cuenta, es su arrepentimiento, el detenerse de hacer algo malo,
porque hubiera podido ir y pelear y luchar 2 ejércitos y sacar a Salomón del trono, porque ya había ocupado el trono. Pero no, fíjate que él, dice la Biblia claramente que, gloria a Dios, se detiene, ¿no? Va y busca refugio, busca ayuda, se coge de los cuernos, es un símbolo de que estaba arrepentido y Salomón lo perdona, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió en este capítulo. El lugar donde lo ungieron se llamaba Guión, ¿no? Y Natán lo unge como rey y todo el mundo decía, lo unge como rey a Salomón y todo el mundo decía, viva el rey Salomón, viva el rey Salomón. Y bueno, con esto Israel se salva de haber tenido un rey malo y perverso. Sabemos que el reinado de Salomón fue muy bueno, hasta en un cierto porcentaje. Y bueno, esa es la palabra del Señor. Recuerda que los planes de Dios siempre van a prevalecer sobre nuestros planes. Recuerda que es bueno disciplinar a nuestros hijos. Recuerda que no es bueno enaltecernos, más bien humillarnos para que Dios nos enaltezca, ¿no? Acá en ningún versículo dice que Salomón buscó enaltecerse, que él dijo, no, pero a mí me toca. No, él no dijo nada, él guardó silencio. El reino, el trono vino hacia él, ¿no? Dios usó a su mamá, Dios usó a Natán, a David, y vino hacia él. Él no lo buscó, no se aferró, ¿no? Eso es la persona que se humilla, será enaltecida, ¿ok? Que el Señor te bendiga. Que termines este día en victoria. Besitos, bendiciones.